Hola mis queridos amigos, les vengo a presentar este proyecto nuevo. Una historia de zombies llamada Infección, espero que les guste esta historia. Por favor comente si tengo que mejorar en algo, claro, desde la base del respeto. Si le gusta suscríbanse y denle me gusta. Sin más molestia comenzamos. Capítulo 1. Explosiones en el cielo. Todo comenzó en un día común de otoño. Martes 13 de diciembre del 2013, ¿cómo olvidar aquella fecha? Y aunque parecía ser un día como cualquier otro en la gigantesca Beatown, ese sería el peor de todos, aquel que cambiaría nuestro mundo para siempre. Como de costumbre, llegué al colegio a las 7 en punto. Incluso recuerdo que venía demasiado distraído y casi tropiezo en la entrada de las instalaciones. Nuestra primera clase había sido Historia Universal, con el mejor maestro del mundo, el profesor Trouget. Un aparentemente patético hombre recién entrado a los 30. De piel morena, cabello oscuro y corto, y una gran barba en forma de candado. Siempre se le veía alegre, realmente le gustaba dar clases y sobre todo, siempre hallaba la forma de hacer de historia una clase divertida. Fui de los últimos en entrar al salón, no éramos más de 17. La mayoría pronto cumpliríamos los 14 en el año entrante, a excepción de unos pocos que nos adelantaban un año, pues por distintas razones se habían visto obligados a dejar la escuela en algún punto o bien, habían entrado a estudiar un poco tarde. En ese momento todos se encontraban metidos en sus propios asuntos y con sus propios grupos de amigos. Nadie notó mi llegada, a excepción de Paul, mi mejor amigo. Siempre feliz y sonriente, algo que podía llegar a ser un poco molesto en algunas ocasiones, bastante impaciente y platicador. Era tan alto como yo, fornido, pero no en exceso y de piel clara. Tenía un largo cabello entre castaño y rubio, que siempre peinaba hacia un lado. Tenía unos ojos azules que toda chica envidiaría. Michael, ¿cómo es que vives más cerca que yo y siempre llego primero? Preguntó de forma burlona mientras tomaba su lugar junto a mí. Eso es porque seguramente siempre se queda dormido. Adivinó Cari, mi mejor amiga que se sentaba detrás mío. Cari era probablemente la persona que mejor me conocía en el mundo. Era de baja estatura, apenas me llegaba a la nariz. De piel clara pálida y unos hermosos ojos castaños. Tenía el cabello largo y lacio, color miel. Siempre dispuesta a pasar tiempo contigo y hacer cualquier cosa para hacerte sentir mejor. En algún rincón estaban Ion y Kevin, inseparables y siempre discutiendo. Con ellos uno podía divertirse un buen rato. No muy lejos estaba Bernard, ese chico podía matarte de la risa por dos razones. A, estaba loco, de todos en el salón era el más propenso a terminar en la cárcel. B, podía convertir cualquier pequeñez en la cosa más graciosa de todas. Me quedan muchos más por describir, pero creo que será mejor ir haciéndolo en su debido tiempo. Continuaba hablando con Paul y Cady, el chico nos narraba cómo había intentado aplicarse pasta dental para deshacerse de un grano en la frente. El resultado, una enorme e irritada mancha roja, al parecer, quienquiera que le hubiese recomendado tal cosa había olvidado mencionarle que debía limpiarse antes de ir a dormir o el dentífrico le quemaría la piel. Analizábamos cómo ayudarle a ocultar la marca de su estupidez, cuando el profesor Trouget entró al salón. Un hombre delgado, de mediana edad y estatura promedio, con barba de candado. Cargaba con su típica mochila, idéntica a la que usaría un cartero, aunque todos sabíamos que no guardaba ningún tipo de correspondencia ahí, sino su computadora portátil, su viejo proyector y quizás un par de libros. Buenos días, chavos. Saludó con su típica voz nasal, mientras arrastraba el escritorio al centro del salón y preparaba su equipo. Paul, ¿qué te pasó en la cara? Todos estallaron a carcajadas. Larga historia. El chico se hundió en su asiento con la esperanza de desaparecer. Si nos seguimos riendo, quizás te sonrojes y así no se note. Soltó Bernard entre risas. Los demás siguieron riendo, me incluyó, no pude evitarlo. Incluso Trouget soltó una pequeña carcajada. Suficiente, saquen su cuaderno, chavos. Y copien esto. Sentenció mientras proyectaba una presentación en el muro del salón. La clase siguió su curso normal. El profesor explicó el tema, se tropezó un par de veces con el cable de su proyector, Bernard le cuestionaba y burlaba acerca de la foto que tenía en su computador como fondo de escritorio, Kevin jugueteaba con su pluma mientras Ion lo regañaba por no prestar atención, Jo le contaba a Valerie un secreto en voz alta que todos terminamos escuchando, Trouget los regañaba a todos pidiendo orden y silencio, etc. En fin, una típica clase como siempre habían ocurrido, hasta que sonó la campana y todos, ya desesperados, soltamos un suspiro de alivio.
Nos disponíamos a ponernos de pie y disfrutar de los 5 minutos que teníamos antes del siguiente maestro, cuando el profesor cometió algo terrible, horripilante a su manera. Dijo: Hey, chavos. ¿Qué hay de la tarea? Todos nos quejamos en coro. El profesor solo rió y comenzó a guardar su material. Deberán investigar para el viernes, en equipos de 3, quién fue Stalin, su movimiento e ideología. Creador de Marvel. Preguntó Bernard. No, ese es Stanley, corrigió el maestro. Ustedes investigarán al ruso Stalin. Divídanse el trabajo, háganlo juntos, como deseen. Todos asintieron de mala gana y comenzaron las batallas para decidir los equipos. Mientras Danny y Bernard se peleaban por Millie, aún no entiendo por qué, si juntos ya eran 3, Dion y Kevin discutían sobre quién sería su tercia. Yo, fácilmente, me fui con Carl y Paul. Siempre hacíamos todo juntos y así habíamos pasado por muchas aventuras, como cuando fuimos al parque de diversiones y junto con Carl tuve que dar vueltas por todo el lugar ya que habíamos extraviado a Paul. En otra ocasión, fuimos a ver una película sobre una chica con habilidades especiales. Al final Paul me tiró encima el queso caliente de sus nachos. ¿En dónde? Preguntó Paul. Vayamos a la biblioteca de la ciudad. La de la escuela no tiene tantos libros. Sugirió Cari. ¿Has oído hablar de internet? ¿Y si vamos a tu casa? Le cuestionó Paul. Podríamos venir a la mía, sugerí. No, iremos a la biblioteca, ustedes par de flojos, que nos cuesta leer un poco algo que no esté en una pantalla. Además, es solo la biblioteca. ¿Qué podría salir mal? Podría arrollarnos un camión mientras vamos en camino. Pensó Paul. Podría quemarse la biblioteca. Se me ocurrió. Sí, mejor usemos internet. Afirmó mi amigo. No, iremos a la biblioteca. Un cambio de ambiente nos vendrá bien. Paul estuvo a punto de apelar cuando se escucharon las primeras explosiones. Todo el salón se cayó de inmediato, y el silencio permaneció por unos momentos hasta que continuaron los horribles estallidos. Por un momento pensé que serían truenos, pero ¿cómo podía estar tronando con el cielo tan despejado? Todos nos dirigimos a la ventana para asomarnos y descubrir desde dónde venía todo ese alboroto, pero en vez de encontrar fuego y humo brotando desde lo lejos, vimos una serie de explosiones rojas, naranjas y púrpuras en el cielo, que hasta ese momento había sido color azul. Parecía que estuvieran liberando gases coloridos en el cielo o alguna especie de polvo. Todos callamos mientras observábamos el fenómeno. Estaba temblando demasiado, sentía como si fuese viendo otra película más como las que frecuentaba con Carl y Paul, a veces Dami también. Luego las alarmas comenzaron a sonar. Ambulancias, bomberos, policías, autos, etc. Las explosiones seguían y seguían, cada vez con más intensidad. El profesor se empalideció como si hubiera visto al mismo diablo. Sin decir nada, salió corriendo al pasillo, fue hacia las escaleras y pudimos ver cómo atravesaba el patio directo a la dirección mientras sacaba su teléfono y se lo llevaba al oído. ¿Qué será eso? Preguntó Valeria asustada. Tal vez sean fuegos artificiales. Propuso Bernard. Fuegos artificiales. Es muy extraño. Nadie dijo nada más, permanecimos petrificados mientras por nuestras mentes circulaban miles de ideas distintas sobre de lo que podría tratarse, cada una más descabellada que la otra. Después de unos minutos, volvió el profesor caminando, forzando una aparente naturalidad. Tomó sus cosas y se encaminó a la salida. No se preocupen. Mencionó tratando de ocultar el miedo en su voz. Todo está bien, es solo un simulacro militar, lo anunciaron hace unos minutos. Nos vemos el jueves, hagan la tarea, trabajen en equipo y sean fuertes. Suerte. Suerte, repetí en mi mente. El profesor Trouillet siempre nos deseaba suerte al despedirse. Cerca de la segunda semana de clases, Bernard le había preguntado el por qué. Él afirmó que no debía haber una razón en específico para desearle suerte a las personas. Era una especie de que la fuerza te acompañe o que Dios te bendiga. Pero en ese momento, sentí que lo había, dicho de otra forma. Algo estaba ocurriendo y el profesor también lo había notado. El día continuó, todos los maestros nos repetían la misma historia del simulacro, aunque ninguno se veía realmente convencido. Llegó la hora del receso, para entonces las explosiones continuaban ya con menos intensidad y aquel humo de colores había plagado el cielo.
Adiós al bello azul y hola a la extraña combinación de colores naranjas, rojos, púrpuras y negros, como si le hubiesen encargado a un niño de preescolar pintar el cielo con acuarelas. No entendía cómo todos podían estar tan tranquilos. Bueno, estaba claro que todos se esforzaban por estarlo, pero no me cabía en la cabeza cómo podían fingir en una situación tan bizarra como esa. Me senté en una mesa del patio para no entrar a la cafetería abarrotada de gente. Normalmente el patio solía estar lleno de pájaros que bajaban de los árboles y sus refugios para atrapar algo de las sobras y migajas de comida que caían al suelo, pero en ese momento no había ninguno a la vista, como si todos se hubieran desaparecido. Ahí afuera se sentía mucho viento y frío, algunos estudiantes de grados mayores y profesores comenzaban a estornudar y toser a causa del clima. Los árboles del patio se sacudían con fiereza y el polvo se veía volar. Durante clases, fue tal el viento que en algún momento los cristales de las ventanas comenzaban a vibrar hasta que algunas se quebraron. A Valerie le hubieran caído algunos cristales encima si Jim no la hubiera rescatado. Todos estábamos demasiado confundidos y asustados. Llegado un momento, la dirección suspendió las clases y nos dejó volver a casa temprano, no sin antes pedirnos que estuviéramos atentos por si al día siguiente continuaba la suspensión. Los padres de Paul se habían marchado a un viaje de negocios a Florida, por lo que él se quedaría en mi casa durante el resto de la semana. Puesto que mi hermano mayor realizaría una fiesta con sus amigos en casa, decidí mejor quedar con Paul e ir a comer algo a la calle. Tomamos el transporte y nos internamos a la ciudad para estar cerca de la biblioteca. Lo bueno de vivir bajo el cuidado de tu hermano mayor semirresponsable es que no tienes que pedir permiso para tantas cosas. Comimos en un McDonald's, toda la gente estaba demasiado seria, el área de juegos estaba vacía, incluso ahí se sentía demasiada tensión. La televisión sintonizaba el canal de las noticias nacionales, un hombre hablaba de la guerra en el Medio Oriente, y justo cuando mencionó explosiones en Beactown, Texas, se fue la señal. Los encargados entraron en caos y trataron de restablecerla sin éxito. Paul me decía que seguramente se debía al viento, aunque más bien parecía que trataba de calmarse a sí mismo. De ahí, fuimos directo a la biblioteca del área, el cielo se nublaba demasiado, daba la impresión de que empezaba a oscurecer, aunque apenas eran poco más de las 5. Y aunque parecía que el mundo se estaba yendo de cabeza, toda la gente hacía un gran esfuerzo por continuar con su vida. La calle estaba repleta de personas que iban y venían de la casa al trabajo y a viceversa, continuando con sus actividades cotidianas. Mientras avanzábamos nos fuimos enterando de varias cosas. Todos los vuelos de la ciudad habían sido cancelados hasta nuevo aviso, el ejército de la ciudad daba vueltas por todas las avenidas yendo de un lado a otro, mientras la Guardia Nacional venía desde la capital y comenzaba a colocar barricadas y retenes en los puentes que conectaban Beactown con el exterior, así mientras se anunciaba que la Armada estaría ahí pronto. Por si no lo había mencionado, Beactown es una isla rodeada por 2 ríos y con costa hacia el Golfo, conectada a tierra por 7 puentes, una terminal de aviones y 2 puertos. Pero al parecer también se había prohibido a cualquier barco llegar o abandonar la ciudad. Solo funcionaban los teléfonos celulares. Paul llamó a su familia para ver si se encontraban bien, al parecer recién llegaban a Florida y por allá todo marchaba natural. Afirmaron no haber oído nada sobre Beactown, y Paul decidió no contarles para no tener que preocuparlos. Seguimos caminando por la calle 34, como si nos dirigiéramos al centro, nos desviamos antes por la calle Williamsburg, y ahí, en esquina con Evergreen, estaba la biblioteca. Se trata de un enorme edificio blanco, de unos 20 metros. Con grandes ventanales azules que daban hacia la calle. Y una gran cúpula de cristal que destacaba a distancia. El frente tenía unas escalerillas que llevaban a una pequeña área techada sostenida con columnas pálidas. Allí estaban las elegantes puertas de madera oscura que me doblaban la estatura. Al entrar nos hallamos en un pequeño vestíbulo circular con un alfombrado rojo con una estrella amarilla de 6 puntas, la cúpula de cristal inundaba la bañaba en luz, dando la impresión de que ésta brillaba. Seguimos por un pequeño corredor hasta dar con aquel laberinto de conocimiento. Decenas de altos libreros repletos de contenido se extendían por la gigantesca habitación formando pasillos. Seguimos hasta una de las áreas de lectura y trabajo. Un claro en aquel bosque de papel y letras, lleno de mesas y sillas para trabajar. Encontramos a Carrie en una mesa con un montón de libros apilados a su derecha, y a su izquierda una libreta en blanco. Sostenía su teléfono en la mano, deslizando con el dedo pulgar con un movimiento aburrido. Se contentó al vernos llegar. Ya era hora de que llegaran. Se quejó.
Lo sentimos, pero no todos tenemos un hermano mayor que nos pueda traer en auto. Respondió Paul mientras tomaba asiento. Él, sí. Me señaló. Sí, pero a mi hermano le suspendieron su licencia de conducir y aunque la tuviera, era más probable que DiCaprio ganara un Oscar a que él me trajera. La chica soltó una especie de gruñido antes de darnos un libro a cada uno. Comenzamos a hojear buscando información. Por momentos, hacíamos pausas para platicar y reír juntos, algo que podíamos gracias a ser los únicos en la biblioteca. Parecía que el resto de las personas prefería utilizar internet y, a decir verdad, yo también. La razón por la que acudíamos allí cuando teníamos tarea era para poder vernos y claro, esta es la larga historia de cuando el profesor de química nos pidió hacer una enorme investigación usando solamente libros. Todos nos quejamos, pero acudimos obedientes a la biblioteca, ahí tuvimos una tarde genial. Pasó el rato y aún no terminábamos el número de hojas mínimas que nos pedía Trouillet para las investigaciones. Al cabo de un rato, comenzamos a aburrirnos y eventualmente caímos dormidos. Esa siesta cambiaría nuestra vida para siempre. Bueno, ya llegamos al final de este capítulo. Espero que les guste. Denle me gusta y suscríbanse y por favor comenten si hay algo en que mejorar, los estaré leyendo.